Soy Elisa Merchan Mateo, soy una de las terapeutas ocupacionales del Centro de Día de los Puellos y bueno, llevo 14 años en la fundación trabajando y muy contenta. Cuando tú acabas la selectividad y tienes que elegir una trayectoria, ¿no? un camino, es verdad que yo no tenía claro, o sea, no tenía claro que iba a hacer terapia ocupacional. Tenía muchas opciones, tenía muchos puntos de interés. Lo que pasa es que bueno, apareció un poco por casualidad, me gustó el contenido, me pareció que se adaptaba un poco a mis intereses. Es verdad que no tenía claro, porque muchas veces empiezas una carrera y tampoco tienes claro ese perfil profesional hasta que no empiezas a trabajar, pero me decidí por ella y solo me ha dado cosas buenas. Tuve suerte de caer en un grupo muy bueno de compañeras que siguen siendo amigas, entonces eso ha dado como mucho crecimiento a mi vida en general y muy contenta de que apareciera la terapia en mi vida. Nosotras en Centro de Día somos dos terapeutas, Noelia y yo, Noelia también lleva muchos años trabajando conmigo. Entonces, el perfil de terapeuta ocupacional para mí en Centro de Día, digamos que se hace mucho cargo del entorno, ¿no? Al final ellos viven aquí, muchos, unos vienen externos y otros viven aquí, entonces el día a día, su jornada laboral, digamos, por enmarcarlo de alguna forma, es ese día a día, esa estructura que ellos tienen. Entonces, nosotras sobre todo focalizamos mucho en que esa rutina cotidiana, ese entorno, sea accesible, óptimo, satisfactorio, motivador. Entonces, gastamos mucha energía en esto, ¿no? O sea, todos los días vas buscando cómo puedes mejorar ese espacio en el que ellos pasan su día a día y su rutina cotidiana. Luego, por otro lado, la autonomía personal, o sea, el terapeuta siempre, digamos que es su pilar, su bastión, entonces todo siempre va muy enfocado a que ellos sean lo máximamente autónomos que puedan dentro de sus capacidades. Yo creo que la manera de conseguir que una intervención óptima, o sea, sobre todo parte mucho de la observación. O sea, tú tienes que conocer a la persona que tienes delante, tienes que tener claro, o sea, tienes que ir definiendo sus cualidades, sus características, todo lo que compone a esa persona, aparte de unas valoraciones estandarizadas, por supuesto, ¿no? Que te dan datos objetivos, pero sobre todo a la hora de hacer una intervención y a la hora de trabajar en el día a día de una persona, el primer paso es observar y saber quién tienes enfrente. A partir de ahí generas una intervención, generas unos objetivos, pero lo más importante al principio siempre es observar y prestar mucha atención para saber a quién tienes delante. Si tú persigues un objetivo, pues evidentemente, o sea, pero para cualquier cosa, o sea, no solamente aquí, o sea, tú planteas un objetivo, un plan y lo vas siguiendo, ¿no? Eres persistente, intentas no desviarte del plan establecido, entonces merece la pena porque cualquier logro que tú planes y plantees, si lo haces con esfuerzo, evidentemente luego tiene una satisfacción. Pero con todo, o sea, igual que con cualquier otra cosa. O sea, todo objetivo que tú te marques y todo camino que tú te plantes, si tú lo haces con esfuerzo y con tesón, siempre te da una satisfacción, siempre. Para poder hacer una buena intervención personalizada es saber quién tienes delante todo el tiempo. También hay que pensar que aquí hay muchos chicos que no tienen comunicación verbal, entonces de ahí tan importante la observación y la atención. Para poder identificar una necesidad o para poder trabajar un objetivo de la índole que sea, tienes que saber comunicarte y conocer los intereses de cada persona y las necesidades de cada persona. Y muchas veces no es fácil identificar este tipo de cosas. Entonces, a la hora de diseñar una rutina cotidiana o a la hora de entrenar un lavado de manos o un agarre para comer cómodamente, siempre tienes que partir de la base de esa observación y esa atención para poder primero identificar
lo que esa persona necesita. Y luego, por otra parte, cosa que a mí me parece muy importante y que yo la llevo identificando mucho tiempo, es que muchas veces a este tipo de usuarios no se les da espacio para que ellos generen su propia... O sea, vamos a ver, que ellos tienen unos ritmos a veces muy acelerados, a veces más lentos. Entonces, si tú no tienes la oportunidad de generar, desarrollar y ejecutar una cosa porque no te dan el espacio temporal necesario, muchas veces estos chicos, hay muchas cosas que no hacen, pero porque tampoco han tenido la oportunidad y el espacio para hacerlo, ¿vale? Sobre todo a nivel temporal, ¿vale? Todo va muy deprisa, vivimos muy deprisa, entonces te das cuenta de que cuando tú das esos espacios, ellos generan y encuentran esos tiempos para poder hacer las cosas a su ritmo, evidentemente, pero ahí se genera un aprendizaje, se genera un espacio, y poco a poco se va generando eficiencia y al final autonomía. Entonces es muy importante porque muchas veces se parte de la sobreprotección, ¿no? que es un comportamiento humano, o sea, todos cuando vemos que alguien tiene una dificultad automáticamente intentamos ayudarle, lo cual no es malo, pero muchas veces yo creo que estos chicos no saben lo que son capaces de hacer o no saben ellos y no lo sabemos nosotros hasta que no les permitimos este espacio. Entonces, para mí este es uno de los grandes aprendizajes de este colectivo, que tienes que dejar espacio, que pasa con muchos otros, pero en este en concreto es muy importante porque descubres muchísimas cosas. Para mí el tema de las familias, creo que lo más importante es la comunicación. Quiero decir, al final el objetivo con un usuario es que su calidad de vida, su bienestar, su adaptación a su vida, a su entorno, a cada uno de los agentes que forman su ecosistema, digamos, él esté lo más óptimamente posible y él se pueda desarrollar de la mejor forma. Y evidentemente todas las personas que formamos parte de ese entorno, como agentes que somos de esa persona, ¿no? Lo más importante es que haya comunicación. Entonces yo, de cara a las familias, lo primero es que la comunicación con el centro, ¿no? con los profesionales del centro siempre sea fluida, cada detalle, todo es importante. Para mí, sobre todo ya te digo, con los chicos que no tienen lenguaje verbal, porque con el lenguaje verbal es más fácil y aún así también, pero con los chicos que no tienen lenguaje verbal, toda información es importante para identificar necesidades y demás. Y luego, por supuesto, cada vez que tú identificas algo, o sea, una estrategia que funciona o tienes un avance en una tarea cotidiana, ¿no? Pues un agarre comiendo, ¿no? Que es una cosa como muy visual. Tú consigues que con entrenamiento que esa persona pues, sea capaz de comer sola, por ejemplo. Todos los logros que tú afianzas en el centro, si luego la familia colabora y está en órbita con lo que pasa, muchos de esos objetivos se pueden extrapolar. Entonces, para que eso funcione, tiene que haber una buena comunicación y que luego la familia pues, quiera mantener ese plan, ¿no? Quiera seguir ese plan para que ese aprendizaje que se ha generado en el centro luego pueda llegar a todos los ámbitos del usuario. Pero para eso tiene que haber pues, comunicación, tiene que haber ganas, ¿sabes? Tiene que haber motivación para hacerlo, porque muchas veces, claro, hay que ser muy constante, como con todas las cosas. Es que yo vuelvo a insistir, la cultura del esfuerzo es así, o sea, un corredor un velocista no hace su marca porque sí, ¿no? Es un entrenamiento constante y todo requiere un entrenamiento. Y a cuantos más sitios llegue, mejor para él, porque más afianzado estará en su rutina cotidiana, en su vida y por lo tanto más eficaz será. La rutina cotidiana es importante para todo el mundo, entonces partiendo de esta base, en el caso de la discapacidad intelectual es más importante porque los aprendizajes se desvanecen con más facilidad, ¿vale? A partir de la mocedad, de la edad, a partir de los 20 y pocos años, empezamos ya un deterioro, ¿no? En cada persona obviamente a una velocidad, pero en el caso de la discapacidad intelectual esto es muy importante. O sea, todo lo que has ganado en la etapa escolar y en la primera fase de la vida, es muy importante que eso no se desvanezca y no se pierda. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas perdiendo luego es mucho más costoso recuperarlo en este caso. Entonces hay que ser muy concienzudo para que ellos no pierdan un ápice de la autonomía que han ganado, o en el caso de la autonomía, pero eso se extrapola a todos los aprendizajes.
Lo que pasa es que al final la autonomía es la estructura que da a tu vida, ¿no? O sea, la rutina cotidiana es es la estructura que nos da en la cotidianidad, es lo que marca, ¿no? nuestra vida. Entonces, a nivel de satisfacción del usuario, de sentimiento de utilidad, de autoestima, el ser lo más autónomo posible, ¿no? El ser dueño de tu día a día, eso da mucha satisfacción. Entonces, hay que cuidarlo mucho para que no se pierda. Sobre todo me ha enseñado a que la vida laboral no tiene por qué ser monótona. Para mí esto es importante. Luego me ha enseñado a ser flexible, paciente, me ha enseñado a ser muy creativa, a solucionar problemas, o sea, la resolución de problemas es una cosa que luego además en la vida cotidiana es muy útil para la vida propia. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante de este trabajo, ¿no? O sea, a mí este trabajo me ha enseñado mucho a trabajar en equipo. O sea, lo importante que es trabajar con un buen equipo en el que cada uno de los profesionales aporta su visión, aporta su prisma, entonces eso hace que el trabajo realmente sea eficaz y bueno. A ver, que esto luego se extrapola a todos los colectivos, pero a mí en este caso y en este colectivo para mí es muy importante trabajar en equipo para recoger toda esa información de la que hablábamos antes, porque en cada ámbito y en cada rama puede ser que pasen cosas diferentes y eso te da mucha información, cosa que es vital para poder hacer bien el trabajo. Pues yo les diría que, pues sobre todo, que no tengan miedo a pedir ayuda, que no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a mostrar, ¿no? lo que les está pasando, porque no es una cosa fácil, sobre todo cuando llega, es una cosa desconocida, es una cosa compleja, requiere de un aprendizaje tremendo, ¿no? Como muchas otras cosas, pero me refiero que es un reto, y creo que toda la ayuda que ellos puedan percibir y que no tengan miedo a recibir es importante. Entonces, acudir a los profesionales, a los lugares, ¿sabes? Yo creo que eso es vital. Y una vez que has recurrido, ¿no?, a este tipo de recursos, de personas, tener una buena comunicación y generar esa sinergia, ese feedback para que ese camino sea más fácil y sea más, o sea, y que esos profesionales te vayan orientando y que de alguna forma tú puedas tener más facilidad para entender, ¿no?, a tu persona, para entender lo que le está pasando, lo que necesita, lo que no necesita, lo que le puede molestar, lo que le puede poner nervioso, lo que hace que algo no funcione o lo que hace que funcione. Entonces creo que yo a las familias siempre les diría que busquen y que no se queden en casa con miedo, no decir es que no sé qué hacer y no, que salgan afuera y que busquen a los profesionales y que les pidan ayuda, porque todo va a ser muchísimo más fácil. Y sobre todo que abran la mente también, creo que es importante. Todos partimos de estigmas con muchísimas cosas y, como en todo, en este colectivo también pasa. Entonces, tener la mente abierta y saber y poder ver desde otros lugares hace que luego sea muchísimo más fácil entender ciertas realidades o ciertas cosas, o simplemente adaptarte a algo que no formaba parte de tu vida antes, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Y que se cuiden los familiares también. O sea, que aparte del trabajo que se hace sobre su familiar, que ellos también tengan esa parte de cuidado, porque volvemos a lo mismo. O sea, todo lo que es complejo o complicado siempre tiene una mella en nosotros como persona. Entonces, cuanto mejor estés tú, también será mucho más fácil atender a otra persona. Y sobre todo, tendrás que generar un aprendizaje tú para poder entender ciertas cosas. Entonces, es un trabajo sobre la persona, pero también el cuidador tiene que entrenarse y aprender y cuidarse y de alguna forma estar en un estado óptimo para también entender las cosas.